Bueno, chicos, vamos a ir complementando los conceptos que vimos la semana pasada, que eran tres conceptos básicos, que lo eran la absorción, que era la densidad y el peso volumétrico. El día de hoy, en base a esos tres datos que ya conocimos, vamos a ir complementando con otros conceptos que nos van a hacer más sencillo poder reconocer y poder entender cuáles son las propiedades y características de un suelo. Un suelo tiene en total tiene tres fases, aunque no obligatoriamente las debe de tener todas completas, normalmente las va a tener. ¿Qué fases tiene? Bueno, un suelo está considerado por una fase sólida, una fase que está formada principalmente por las partículas minerales y por partes orgánicas que en este caso vamos a denotar como lo que sería el material pétreo. Es decir, esta es la parte sólida. La segunda parte se conoce como fase líquida. Esta fase líquida, puede estar completamente líquida o parcialmente o totalmente, dependiendo de. A esta parte líquida normalmente está constituida por agua, aunque pueden ser algún otro tipo de líquidos, no necesariamente agua. Y por último, la parte gaseosa. Esta parte gaseosa normalmente está considerada como aire, pero puede ser bases completas de oxígeno o nitrógeno o dióxido de carbono o monóxido de carbono. Y sería la parte de gases, pero normalmente es aire. A estos suelos que contienen las tres fases, tanto la parte sólida, la parte líquida y la parte gaseosa, sólida, líquida y gaseosa, se le considera como suelo húmedo, cuando el suelo solo contiene dos fases, la parte sólida y la parte líquida. Cuando solo tiene dos fases, la parte sólida y la parte líquida, se considera un suelo saturado, y cuando tenemos un suelo que únicamente tiene una parte sólida y una parte gaseosa, se considera un suelo seco. La sumatoria de todos los volúmenes se considera como volumen total, y a la suma de todos estos se le considera como peso húmedo. Hablamos de la primera parte, la humedad. La humedad es conocida como humedad ambiental. Es la cantidad de vapor que se puede encontrar en el aire. Lo podemos expresar de manera absoluta o de manera relativa. Lo normal es que se maneje de manera relativa, es decir, en un porcentaje. Por ejemplo, si la humedad relativa es del 70%, quiere decir que del 70% de vapor que puede haber, únicamente tenemos el 70%. Cuando tenemos un 95%, vamos a considerar que está casi saturado, y cuando llegamos al 100%, vamos a decir que está saturado. Cuando un aire está completamente saturado de humedad es cuando tenemos la precipitación. Bienvenidos. Hoy hablaremos de la humedad. La humedad es la cantidad de vapor de agua que se encuentra en el aire. Pero para entender mejor qué es la humedad, debemos comprender cómo funciona el agua en nuestra atmósfera. Como vimos en videos anteriores, cuando un líquido pasa a estado gaseoso, llamamos a ese proceso evaporación. Cuando una sustancia se calienta, ésta se expande y aumenta su volumen adquiriendo menor densidad y tiende a subir por convección térmica. La evaporación se produce a cualquier temperatura. Siempre que haya un espacio libre encima de un líquido, se producirá evaporación. La cantidad de evaporación va a aumentar mientras mayor sea la temperatura del líquido, sin que sea necesario que entre en estado de ebullición. Un ejemplo es cuando colgamos la ropa a secar al sol. Pero cuando a ese líquido lo hacemos hervir, las burbujas que suben ya son de vapor de agua. Esto es evaporación por ebullición. Ese vapor de agua que ha vencido al estado líquido se mezcla con el aire de la atmósfera y es a lo que llamamos humedad.
La cantidad de humedad puede variar por muchos factores, como la vegetación de la zona, la frecuencia de las lluvias, si estamos en un lugar ventoso, si hay ríos, lagos o mares cerca, entre otras variables. Al momento de medir cuánta humedad hay en el aire, existen varios tipos de mediciones posibles. La medición más utilizada que nos brindan los informes de tiempo es la humedad relativa. Esta medición se expresa con porcentajes que van desde el 0 hasta el 100. Cuando la humedad relativa alcanza el 100%, el aire ya no puede contener más vapor de agua y cualquier cantidad extra de vapor que ingrese se convertirá en precipitación. La condensación se produce cuando la temperatura del estado gaseoso disminuye al entrar en contacto con una superficie de menor temperatura. En el caso del ejemplo que vemos, se produce cuando el vapor entra en contacto con la tapa de la olla o con los azulejos de la cocina, que están a menor temperatura. ¿Cómo se mide la humedad relativa? La herramienta para medirla se llama psicrómetro. Básicamente consta de dos termómetros iguales, uno que mide la temperatura del aire seco y otro llamado termómetro húmedo, que tiene su depósito recubierto por una tela humedecida. Dependiendo de la cantidad de evaporación de la humedad de la tela, bajará o aumentará la temperatura en ese termómetro. La humedad relativa del aire se calcula a partir de la diferencia de temperatura entre ambos termómetros. Ahora vamos a responder algunas preguntas sobre circunstancias cotidianas relacionadas a la humedad. ¿Por qué los días de mucha humedad parecen más calurosos? Durante un día caluroso, nuestro cuerpo transpira. Cuando hay poca humedad, gracias al aire seco y al viento, esa transpiración se evapora refrescando la piel. Cuando la humedad es muy elevada, demora la evaporación del sudor que se encuentra sobre la piel. El sudor alcanza la temperatura del cuerpo sin evaporarse y eso nos produce la sensación de agobio. ¿Por qué transpiran las botellas cuando las sacamos de la heladera? En realidad, la botella no transpira. Lo que ocurre es que cuando la humedad del ambiente entra en contacto con la superficie fría de la botella, el vapor se condensa, formando las gotas que vemos. La humedad fue nuestro tema de hoy y hay muchos más. Los invito a ingresar a infoclima.com y a suscribirse a nuestras redes sociales para continuar aprendiendo sobre meteorología básica con nuestros videos. Hasta pronto. Chicos, ¿alguna duda con el primer concepto que es humedad? No, Inge. ¿No? Bueno, el segundo concepto es porosidad. La porosidad no es más que una de las propiedades más importantes que pueda tener cualquier elemento, incluso los sedimentos o las rocas. Representa la cantidad de huecos o de espacios donde se puede almacenar. Normalmente eso se hace de fluidos o de aires. Podemos hablar de que la porosidad son los espacios que existen intermoleculares dentro del elemento. Estos espacios pueden ser ocupados, en el caso de los suelos, por agua con alguna mezcla de algún otro elemento, como puede ser polvo de calcio de las mismas piedras, y por eso muchas piedras se logran cementar. Por eso existen piedras sedimentadas que cuando uno entra en contacto les hace una pequeña presión, se rompen. Precisamente porque ese tipo de materiales pueden ser los que normalmente tenemos en contacto con cualquier otro elemento que tenga presión. Como lo estábamos viendo al principio, nuestro suelo tiene tres fases: sólido, líquido y gaseoso. Estas tres fases se denomina como relación de vacíos. Vamos a tener dos partes en la relación de vacíos. La relación de vacíos, jóvenes, no es más que la representación de estos espacios que se puede ser inter
o no moleculares. Por ejemplo, tenemos aquí una parte sólida, como lo podemos observar. Tenemos una parte líquida con la línea rayada y tenemos una parte gaseosa con estos círculos claros en esta figura. Entonces, esta representación de nuestro suelo nos está denotando que tenemos una parte sólida, 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 y todos esos pequeños son sólidos. Tenemos una parte líquida y una parte y unas partes gaseosas. A esto es lo que vamos a tener como suelo, a toda esta unión de todos estos elementos. Ok, bueno, si nosotros sumamos el volumen de la parte sólida más el volumen de la parte líquida representada con una letra W por sus siglas en inglés y una parte G por la parte gaseosa, si sumamos la parte líquida con la gaseosa, eso es lo que nosotros vamos a denotar como vacío. Vamos a definir a vacíos, los vacíos o el volumen de vacíos es la capacidad de volumen que tienen los líquidos y la parte gaseosa. En un suelo, los vacíos están representados por la parte líquida y por la parte gaseosa. ¿Por qué se denomina como vacío? Bueno, si un suelo entra en contacto con altas temperaturas, el líquido se va a condensar, primero se va a evaporizar, perdón, y va a desaparecer. Y la parte gaseosa igual en el mismo sentido. Si tenemos un gas, este gas se va a dilatar y al dilatar va a ocupar más espacio y se va a abrir. Entonces, por ende, no necesariamente vamos a tener siempre los mismos valores. Salvo la parte sólida, que esa, pues, aunque sí se puede dilatar, el valor de dilatación no es tan grande como en los otros casos. Se considera como parte sólida a la parte donde vamos a tener el material o todo el material pétreo. Los grados de saturación dependen directamente de la cantidad de relación que podamos tener de agua con respecto a nuestro elemento. Por ejemplo, si tenemos 100 gramos y esos 100 gramos tienen por lo menos 40 mililitros de agua, 40 mililitros de agua o 40 porcentaje de agua, podemos decir que tenemos un sólido saturado. Si tenemos únicamente 20% de agua y 20% de aire, vamos a mitad y mitad, podemos decir que tenemos una capacidad todavía de humedad. Si tenemos un 10% de agua y 30% de parte gaseosa o de aire, vamos a decir que tenemos un coeficiente de humedad mínimo. Y por último, que si tenemos menos de 8 o 8% y todo lo demás representa aire, está higroscópicamente húmedo. Entonces tenemos apenas una cantidad mínima de agua. Normalmente los suelos se encuentran dentro de este ramo, aunque nosotros ya habíamos platicado el día de ayer, la anterior clase. ¿Cómo podemos nosotros denotar un suelo húmedo? Ya habíamos platicado esta parte. ¿Cómo lo podemos denotar? ¿Cómo podemos saber cuándo ya tenemos un suelo húmedo? Chicos, no os escucho. Willy, ¿cómo podemos saber si un suelo ya está completamente saturado de agua? No sé, Inge. Alguien que le pueda ayudar, ¿cómo podemos saber si un suelo ya está completamente saturado? Cuando el agua ya ocupa todos los espacios vacíos. Ok, ¿y cómo lo podemos saber? Si nosotros tuviéramos una cubeta con una cantidad de tierra o de suelo y nosotros le empezamos a llenar de agua, le empezamos a aventar agua. ¿Cómo sabríamos nosotros cuándo ya está completamente saturado el suelo? Cuando el agua ya sobrepasa la tierra. Exactamente, bueno, normalmente se da cuando nosotros vemos ya una película, antes un cuerpo va a estar en esos porcentajes de saturación cuando todavía lo va absorbiendo. Cuando el cuerpo sólido ya no puede absorber, se empieza a crear una película superior,
se empieza a crear una película superior mínima de agua y vemos que esta película de aire ya no se puede absorber. Cuando esta película mínima de agua ya no se absorbe dentro de la parte sólida, significa que nuestro suelo está completamente saturado, es decir, ya no puede soportar mayor cantidad de agua. Todos los poros han sido ocupados por el agua mayoritariamente, aunque pueden haber todavía espacios por llenar con aire, pero normalmente ya están saturados. Ok. El grado de saturación es un porcentaje del volumen respecto al hueco o la proporción de los huecos que va a tener y en condiciones naturales. La capacidad de retención específica depende directamente del volumen total de la porción del suelo. Es un concepto un poquito análogo porque se representa, depende directamente de la capacidad de los volúmenes y del campo donde se pueda aplicar. Entonces ahí vamos a ver diferentes valores. Los conceptos que acabamos de ver, bueno, los vamos a entender también mediante conceptos numéricos, como lo son los siguientes. Porcentaje de humedad. El porcentaje de humedad, si se dan cuenta, es muy parecida a la fórmula de absorción. Peso húmedo menos peso seco entre peso seco, porcentaje de humedad. Volumen de suelos, peso seco entre densidad absoluta. Relación de vacíos es volumen de vacíos entre volumen seco. Porcentaje de porosidad, volumen de vacíos entre volumen total. Grado de saturación, volumen de agua entre volumen de vacíos por 100. Peso volumétrico húmedo es el peso húmedo entre volumen total. Peso volumétrico seco es es el peso volumétrico húmedo entre 1 más la humedad entre 100. El peso de la muestra húmeda es la humedad menos el peso seco y el porcentaje de porosidad se define como la relación que existe entre los vacíos y el volumen total. Bueno, si me hacen favor, chicos, ¿le pueden tomar un screen a a esta foto, a esta diapositiva? Bueno, chicos, ya en base a lo que precisamente entendimos y a los conceptos que vimos ahí, numéricos, algebraicos, vamos a resolver lo siguiente. Paulino, ¿puedes hacer el favor de leer este ejemplo? Sí, Inge. Gracias. Una muestra representativa e inalterada obtenida de un extracto de suelo pesa 26.00 kilogramos, con un volumen de 13.8 litros, o sea, 13.800 centímetros cúbicos. De esta muestra se extrae un pequeño espécimen que pesa 80 gramos húmedo y 70 gramos ya seco al horno. La densidad absoluta relativa de las partículas sólidas de la muestra es de 2.66. Se desea calcular A, humedad de la muestra; B, peso seco de toda la muestra extraída; C, peso del agua en toda la muestra extraída del estrato; D, volumen de la parte sólida de toda la muestra obtenida; E, volumen de vacíos de la muestra; F, relación de vacíos de la muestra; G, porosidad de la muestra; H, grado de saturación de la muestra; I, peso volumétrico húmedo de la muestra; y J, peso volumétrico seco de la muestra. Gracias, Paulino. Bueno, vamos a resolver el problema en base precisamente a lo que ya tenemos aquí establecido. Vamos primero con la humedad. Vamos a entender primero los datos que ya tenemos del problema. Número 1, el peso total de la muestra. El peso total de la muestra es de 26 kilogramos. Número 2, el volumen total de la muestra. El volumen total de la muestra son 13.800, no, bueno, 13.800 gramos, centímetros cúbicos o lo que serían 13.8 litros. Tenemos un volumen total de la muestra de 13.8 litros multiplicados por 1000 se convierten en centímetros cúbicos. Tenemos, después de esto, que es la muestra general, nosotros sacamos una pequeña muestra más, más pequeña para poder nosotros hacer más estudios donde tenemos un peso húmedo de 80 gramos, un peso seco de 70
y nos damos cuenta que la densidad relativa del material es 2.66 gramos por centímetro cúbico. Bueno, con estos datos precisamente vamos a ir avanzando con nuestro tema. No sé si le puedan tomar un pequeño screen también a esta plantilla para poder ir haciendo todos los cálculos. ¿Listo, chicos? Bueno, Ya dije. gracias. Vamos ahora con el porcentaje de humedad de la muestra. Bueno, para poder obtener el porcentaje de humedad, el porcentaje de humedad se define con la letra W. Se define con la letra W y es peso húmedo menos peso seco entre peso seco. Y si lo queremos en porcentaje, lo multiplicamos por 100. Eso es para poder sacar la humedad. Entonces, ¿cuánto es el peso húmedo? El peso húmedo de la muestra, hablábamos de la muestra, que teníamos una muestra y aparte teníamos la parte total. La muestra tiene 80 y 70 en seco. Entonces, va a ser los 80 del peso húmedo en gramos menos los 70 entre la parte seca, que son 70 y por 100. Igual. ¿Alguien le puede apoyar con la operación? 80 menos 70 igual entre 70 por 100. Me dio 14.28. 14 punto. 28. Gracias. ¿Algún decimal más? ¿Ya no tiene? 5. Ok, gracias. 14.285%. Ese sería la humedad. Vamos con el inciso B. El peso seco de toda la muestra. No, si nosotros le sacamos a solo una pequeña muestra el valor de la humedad, nosotros también podemos tener el peso seco de toda la muestra, es decir, utilizarlo como valor referencial para poder saber cómo sería en total de la muestra. A ver, repito. Si no sabemos que en un espacio de ese tamaño tenemos una capacidad de humedad, pero esta pequeña muestra es parte de un todo, por ejemplo, de una muestra, por ejemplo, de 20 kilogramos o de una cubeta, nosotros ya podríamos entender que la humedad que tenemos acá, podemos sacarla vía proporción con la que vamos a tener en mayor cantidad. Entonces, para sacar entonces el peso seco de la muestra, peso seco de la muestra no es más que el peso húmedo divididos entre 1 más la humedad y por 100. Perdón, entre 100, igual. Entonces, el peso total de nuestra parte húmeda, toda la parte húmeda pesaba 26 kilogramos, si no más me olvido, entre, abro paréntesis, 1 más los 14.285 entre 100, igual. Entonces, ¿cuánto les daría, chicos? ¿Cuánto les dio, chicos? Me dio 22.750. Gracias, 22.750. Esos son kilogramos. Significa que de los 26 kilogramos que teníamos en total, los 22.750 kilogramos son de parte sólida. Recuerden que esta parte seca también representa la parte sólida. Ahora, ¿cuánto sería de agua? Es decir, de la parte líquida. Recuerden que estamos buscando las tres fases de nuestro elemento. Si ya tenemos la parte sólida, podemos sacar la parte líquida. La parte líquida es mucho más sencilla, peso del agua. El peso del agua no es más que una resta del peso húmedo menos el peso seco. Entonces, ¿cuánto teníamos de peso húmedo?
tenemos de peso húmedo 26 kilogramos y a esto le restamos los 22.750 kilogramos de la parte de agua, perdón, de la parte seca. Entonces tendríamos 3.250 kilogramos y esto sería la cantidad de parte líquida. Ya podemos definir cuánto era el porcentaje de humedad, cuánto es de parte sólida, cuánto es de parte líquida y cuáles son el peso húmedo. No sé si hasta acá tengan alguna duda con esas primeras tres fórmulas. No, Inge. ¿No? Ok. Bueno, vamos ahora con volumen sólido de la muestra. Bueno, para el volumen sólido de la muestra, vamos a nosotros hacer una pequeña relación. Volumen sólido de la muestra. ¿Qué relación? Peso seco entre densidad absoluta. Sabemos que el peso seco ya lo tenemos, son 22.750 kilogramos. Y la densidad absoluta. ¿Alguien se acuerda qué densidad absoluta decía el problema? En el problema, ¿cuánto nos decía de densidad absoluta? $2.66, creo. Gracias, gracias, Guadalupe. 2.66, excelente. 2.66. Entonces, este valor lo tenemos en gramos por centímetro cúbico. No podemos hacer la división directa de kilogramos entre gramos por centímetro cúbico. Entonces, a los kilogramos lo vamos a multiplicar por 1000 para que se vuelvan gramos. La densidad, como es verdad, nos dijo que es 2.66. Este valor en gramos por centímetro cúbico yo no lo puedo ocupar porque aquí tengo kilogramos, entonces a los kilogramos lo multiplico por 1000 y ya puedo hacer la operación. 22.750 por 1000 entre 2.66. ¿Y cuánto les daría, chicos? ¿Los demás cuánto les daría esa última operación? Me da 8.552.63. 8.552.63, Sí, sí, excelente. Y este valor va a ser centímetros cúbicos. Ok. Es el volumen de la parte sólida. El volumen de los vacíos, si no sabemos cuánto tenemos de sólido, ya podemos sacar también lo de los vacíos. Recuerden que los vacíos es la suma entre agua y aire. Entonces vamos a partir del volumen total, el volumen de vacíos va a ser igual al volumen total menos el volumen seco. ¿Qué volumen total tenemos? Si no me olvido, teníamos 13.8 litros o 13.800 centímetros cúbicos menos 8.552.63, que es la parte sólida. Entonces, si nosotros restamos la parte total menos la parte sólida, podemos tener el volumen de vacíos. ¿Cuánto les da, chicos, el volumen de vacíos? 5.247.37. 5.247.37. Gracias. Y para el siguiente y último concepto de esta pequeña diapositiva, la relación de vacíos. La relación de vacíos se denota por una letra E. No es más que la relación entre vacíos y el volumen seco. La relación de vacíos entre el volumen seco, es decir, el volumen de vacíos que nos dio 5.247.37 entre
8,552.63. Ambas tienen centímetros cúbicos, pero al dividirse se van a ir y va a quedar sin unidades, porque es un coeficiente. ¿Cuánto les da 5,247 entre 8,552.63? 0.613. Ok, 0,613 sería el valor de la relación de vacíos y si lo quiero presentar en porcentaje, multiplico por 100 y tendremos 61,3%. Ok. Bueno, chicos, si me hacen favor de tomarle screen a esta pantalla. Chicos, ¿alguna duda? No, Inge. ¿No? Excelente, bueno. Vamos con los siguientes incisos, ya no faltan mucho. Vamos con la letra G, que representa la porosidad de la muestra. Recuerden que la porosidad representa la cantidad de huecos que vamos a tener. La porosidad de la muestra la podemos obtener como una diferencia de relación. Se representa como N y también es el inverso de lo que tenemos de la relación de vacíos. Por eso es muy importante obtener la relación de vacíos, porque esa la que nos permite tener es la porosidad. Entonces, tendríamos como relación de vacíos 0,613, que fue el dato anterior que tuvimos, entre 1 más 0,613. Entonces, ¿cuánto tendríamos de porosidad? 0.380. Gracias. 0,380 y en porcentaje 38%. Recuerden que si queremos pasar de un número decimal a porcentaje, nada más multiplicar por 100. Entonces, significa que nuestro suelo tiene una porosidad del 38% debido a que tiene una relación de vacíos del 61,3%, como nos podemos dar cuenta en la relación que existe entre el vacío y la parte sólida. ¿Qué porcentaje tenemos? ¿Qué grado de saturación? ¿Qué tanta agua representan ese porcentaje que tenemos? Bueno, recordemos que el grado de saturación, una de las fórmulas que tenemos es humedad entre relación de vacíos. Humedad entre relación de vacíos multiplicado por la densidad absoluta. Entonces, la humedad, 14,285, que fue el primer valor que nos dieron, que sacamos, perdón, en porcentaje, multiplicado por la densidad absoluta, que vale 2,66, y dividido entre la relación de vacíos. Si aquí ponemos porcentaje, también aquí tenemos que poner porcentaje. La relación de vacíos, 61,3%. Ok. Hacemos la operación tanto la parte superior como la parte inferior. Bueno, la parte superior entre la inferior. ¿Cuánto les dio, chicos? Ahorita. ¿Cuánto les dio? Iba a salir. ¿Cuánto les dio, chicos? 0.619. Gracias. 0,619 o también 61,9%. Recuerden, cuando tenemos 100 es porque ya está completamente saturada. Aquí tenemos un grado de saturación bastante alto. Peso volumétrico húmedo y vamos con el peso volumétrico seco, los últimos dos elementos. El peso volumétrico húmedo podemos sacarlo mediante dos maneras. Peso volumétrico húmedo es parte de lo que ustedes deben de sacar con su práctica. Es igual al peso húmedo
es igual al peso húmedo entre el volumen total de la muestra. Es el peso húmedo entre el volumen total de la muestra. ¿Cuánto tiene de peso húmedo? Tenemos un peso húmedo de 26 kilogramos y teníamos en gramos serían 26,000 kilogramos, 26,000 gramos. Los kilogramos lo voy a multiplicar automáticamente por 1000 y vamos a tener gramos entre el volumen 13,800 centímetros cúbicos. Peso húmedo entre volumen total. ¿Cuánto les dio, chicos? 1.884. 1.884 gramos por centímetro cúbico. Y como platicábamos en la anterior clase, si lo queremos multiplicar por 1000, nos quedaría 1884, pero en kilogramos por metro cúbico, según sea la necesidad. Y por último, peso volumétrico seco. Peso volumétrico seco. Si queremos saber cuál es la relación seca, muy sencillo, peso seco entre volumen seco. Peso seco entre volumen seco. ¿Alguien tiene por ahí apuntado cuánto es nuestro peso seco? ¿Cuánto nos había dado el peso seco? Creo que estaba en el inciso B. Creo que era 70, Inge. Esto era de la pequeña muestra. A ver, aquí está. Peso seco, 22.750 kilogramos y volumen seco, 8,552.63. 22.750 y 8,552.63. Ahora sí. 22.75 al multiplicarlo por 1000 se convierten en 22,700.